¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos y en especial a quienes ya están suscritos a este canal y han seguido esta secuencia de cápsulas orientadas hacia lo que la evaluación auténtica puede aportar a los procesos de implementación curricular y, en definitiva, a la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Hoy nos corresponde desarrollar la sesión número 4, en la cual vamos a revisar cómo las estrategias de evaluación auténtica se ponen al servicio de dos procesos que están, ¿no es cierto?, indicados por el currículum prescrito nacional. Me refiero a los procesos de priorización e integración curricular. Después de pandemia, estos conceptos se quedaron instalados y hoy ya son una realidad con los cuales debemos trabajar. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿puede la evaluación auténtica a través de sus estrategias aportar sólidamente y potentemente a la implementación de estos procesos técnicos conocidos como priorización e integración curricular? La respuesta es sí, claro que sí. Es más, en materia de integración curricular, aparentemente es la única manera de poder hacerlo. Como siempre, voy a compartir la pantalla con algunos apoyos visuales para poder ir explicando algunos fundamentos, desarrollar los conceptos y finalmente dar a conocer algunas estrategias al respecto. Como siempre, esto es un poquito lento, pero ya vamos a estar acá de inmediato con el compartir. Por aquí estamos. Bueno, decía entonces que vamos a sumergirnos brevemente en algunas ideas claves de cómo las estrategias de evaluación auténtica van a ser importantes apoyos para los procesos de priorización e integración curricular. Y en particular el tema de la integración curricular. Eso es fundamental. Por eso es que vamos a mirar algunos conceptos. No obstante eso, siempre es bueno eh, recordar y enfatizar por qué estamos en esto, por qué estoy hablando de evaluación auténtica para los procesos de implementación curricular. Esto ya lo he venido señalando desde la cápsula número 1, ya estamos en la 4, pero lo vamos a volver a refrescar. El primero es no olvidarnos nunca que nuestro currículum prescrito nacional tiene un concepto de aprendizaje definido cuyos componentes son las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Y que dentro de estos conocimientos, como lo dijimos en la cápsula número 3, en la tercera sesión, un 73% de estos aprendizajes están instalados en niveles de habilidades superiores. Eso no es menor. Y eso implica tener estrategias específicas para que los estudiantes puedan alcanzar ese tipo de aprendizaje donde está inserto una habilidad superior. Entonces, el primer reforzamiento es esto, de no perder de vista que estamos trabajando con un concepto de aprendizaje que tiene una triada que apunta al desarrollo de habilidades, a la construcción de conocimientos y al desarrollo de actitudes. Lo segundo es saber leerlo en el currículum. Y aquí, ¿no es cierto?, en este ejemplo que he mostrado en forma reiterada, cómo se comportan en el currículum los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Y vamos a ver que, al menos en los conocimientos y en las actitudes, hay implícito un tema complejo que tiene que ver con diferentes tipos de habilidades y subhabilidades. Entonces, hoy estas son explícitas, no están implícitas, son explícitas. Y todo lo que hagamos y todas las estrategias que montemos tienen que ser coherentes a estas habilidades que están explícitas en estos dos ámbitos del concepto de aprendizaje curricular. Otro que no tenemos que olvidar hacia dónde vamos marchando, ¿no? Claro, tenemos un currículum nacional extenso, con un plan de estudio y en cada asignatura con un panel de habilidades superiores importante. Y qué decir de la cantidad de sus habilidades que están en el interior de esas habilidades superiores importantes, ¿no? Pero bueno, todo al final termina en este mapeo. ¿Mm?
Internacionalmente hablando, lo que el currículum debe hacer es desarrollar herramientas para la vida a través de lo que se conoce como el pensamiento crítico, el pensamiento ejecutivo y el pensamiento resolutivo. Y estos tres tipos de pensamiento convergen en el gran tipo de pensamiento, que es la gran herramienta que debe tener todo ser humano, que se forma integralmente, que es el pensamiento creativo. Hoy sabemos que en el mundo avanza a pasos agigantados la, y evoluciona a pasos agigantados lo que las futuras generaciones van a tener que hacer. Lo misterioso es que todavía no saben lo que van a tener que hacer en específico, pero sí se sabe que van a ser cosas que hoy día no están y que hoy día no las sabemos. Pero lo que sí sabemos es que para lo que van a tener que hacer, tienen que tener desarrollado este tipo de pensamientos. Por lo tanto, importante no olvidar esta mirada. Pero vamos a lo que vinimos. ¿Mm? Eh, ¿Qué es la priorización curricular? Yo voy a abordarlo muy rápidamente y muy superficialmente porque quienes quieran profundizar se pueden remitir a los documentos curriculares del Ministerio de Educación y podrán profundizar aquellas ideas que quieran, ¿no es cierto?, realizar con más precisión. Pero desde nuestras autoridades está definido que la priorización curricular es un proceso de gestión educativa. Ya inmediatamente se eleva, ¿no? Gestión educativa, que implica seleccionar y organizar los objetivos de aprendizaje. O sea, hay que tomarlo y no tal cual como vienen en los documentos curriculares, sino que hay que hacer una gestión y mirarlos para organizarlos, ¿no? De tal manera de que esta organización de los objetivos de aprendizaje y sus conocimientos eh, se han ordenado desde la variable de la esencialidad. O sea, ¿cuál es lo más importante? ¿Se acuerdan de César Cole en uno de sus grandes trabajos que está en un librito que se llama Caleidoscopio? Muy interesante. Nos hace ver César Cole la diferencia entre aprendizajes esenciales o aprendizajes imprescindibles, como él señala, y aquellos que no lo son. Y cuando él dice aquellos que no lo son, son aquellos que podemos aprender en cualquier momento de la vida. Pero los imprescindibles, los esenciales, hay que aprenderlos en el momento oportuno. Pues bien, acá el concepto de priorización curricular dice relación con esas ideas de César Cole, en cuanto a que hay determinados aprendizajes que se tienen que aprender esencialmente, ¿no? El objetivo de esta priorización es focalizar la enseñanza en lo fundamental, permitiendo que los profesores adopten los programas, perdón, que adapten los programas a las necesidades de los estudiantes y a las realidades locales. Entonces, hay un tema con que no todo lo que está en el currículum prescrito nacional debe ser absorbido al estilo de un desarrollo lineal como lo entendíamos en los años 80. No, ahora hay una priorización. O sea, y vamos a seleccionar aquello que es más esencial de variables, entre otras, al menos dos se mencionan acá, como son las necesidades de los estudiantes y como son, ¿no es cierto?, las realidades locales donde ellos se sitúan. Si ya tenemos una selección. Y lo que va a ocurrir, esto hay que agregarlo y decirlo con bastante claridad, que normalmente si ustedes miran lo que ya está dicho en el currículum nacional, en la parte que dice relación con las prioridades curriculares, la mayoría son aprendizaje cuya complejidad cognitiva es altísima, altísima. Ese detalle no es menor y lo vamos a guardar para lo que vamos a revisar. El currículum del Parquito Nacional nos presenta tres tipos, ¿no es cierto?, de aprendizajes para esto de la priorización. El primero de ellos son los basales, que corresponden a aquellos objetivos de aprendizaje que definen aprendizajes que son considerados como base, como fundamento
para el desarrollo de las trayectorias formativas en cada una de las asignaturas del plan de estudio. Entonces, esta definición de aprendizajes basales nos tiene que situar en que lo que seleccionemos es aquello que es imprescindible, en palabras de César Coll. Aquello que sí o sí el estudiante lo tiene que abordar, porque lo que le viene por delante van a ser desafíos en los cuales ellos van a tener que utilizar este tipo de aprendizaje. Y si digo aprendizaje, estamos hablando de una habilidad implícita, un conocimiento construido implícito, una actitud implícita. Entonces, vamos a entender eso, así lo entiende el currículo nacional, como los aprendizajes basales. La pregunta entonces la empiezo a formular. ¿Y podrá la evaluación auténtica aportar estrategias para que los estudiantes aprendan en profundidad estos aprendizajes basales? Vamos a ver más adelante que sí. El otro tipo de aprendizaje que nos plantea la priorización curricular son los complementarios, ¿m? Que estos aprendizajes vienen a complementar, la palabra lo dice, aquellos que son de carácter basal, para fortalecer la profundización de estos mismos, ¿no? Pueden ser integrados o también pueden ser articulados. En definitiva, para no extenderme tanto, van a ser aquellos aprendizajes que nosotros vamos a decir, para que este basal se instale, vamos a requerir de este, ¿no es cierto?, complementario. Vamos a abordar algunas aristas de estos otros para que este basal se instale como corresponde. Entonces, lo segundo, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿podrá la evaluación auténtica prestarnos algún servicio para que podamos trabajar también con estos aprendizajes complementarios? Vamos a ver más adelante que la respuesta es sí. Y el último tipo de aprendizaje que nos plantea la priorización curricular son los aprendizajes transversales, ¿no? Eh, por aquí ya estamos en el campo de la socioemocionalidad y, y también, ¿no es cierto?, todo lo concerniente con lo que es el tema de ser comunidad, como dice nuestra autoridad y nuestro currículo nacional, ¿no? Eh, Acá es importante visualizar que este tipo de aprendizaje son tremendamente necesarios porque vienen a aportar la formación integral completa de nuestros estudiantes. Y van a estar involucrados con la variable socioemocionalidad. ¿Sí? ¿Y quién podrá decir que un fenómeno de aprendizaje está alejado de eso? Por el contrario. Me atrevo a decir que no existe una situación de aprendizaje que esté desconectada de una condición socioemocional. O sea, el estudiante siempre va a aprender en un contexto socioemocional. Desde ya recuerdo lo que dice neurociencia. No hay aprendizaje si no hay emoción. O sea, las emociones, lo socioemocional es la base, es donde ocurre el fenómeno del aprendizaje. Por lo tanto, hago por tercera vez la pregunta. ¿Podrá la evaluación auténtica y sus estrategias y sus experiencias prestarnos un servicio para crear un clima socioemocional que permita que los estudiantes alcancen estos aprendizajes basales complementados con estos aprendizajes complementarios? Vamos a ver que la respuesta es sí. Esto en materia de priorización curricular para que veamos cómo la evaluación auténtica va a dialogar con estos conceptos. Vámonos a la integración ahora curricular, que es el otro concepto en juego en esta cápsula 4. Bueno, el currículum define a la integración curricular como un diseño educativo que unifica diferentes asignaturas y conocimientos para abordarlos de manera colaborativa, conectando el aprendizaje con la vida de los estudiantes y el contexto que los rodea. Por lo tanto, aquí ya adviertan ustedes que hay ideas de significancia, ideas de trabajar con lo real, en fin, varias cosas que si ustedes se acuerdan de la cápsula 2 están insertas como la caracterización de la evaluación auténtica.
El objetivo es ir más allá de la fragmentación del conocimiento, que es lo que heredamos del siglo XIX y épocas anteriores con esta organización de la información en asignaturas como información fragmentada o encapsulamiento del conocimiento, ¿no? Acá no, pues el objetivo es ir más allá de esa fragmentación del conocimiento en disciplinas aisladas para fomentar una formación integral, promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la relevancia de lo que se aprende. Yo diría que este concepto de la integración curricular que tiene nuestro currículum proyecto nacional es clave. Es clave. Los seres humanos aprendemos de esta forma. Otra cosa es que la educación del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XX, haya sido organizada por compartimientos estancos y rígidos, desconociendo el comportamiento de cómo aprende el ser humano. Y aquí, en esta definición, donde encontramos una clara descripción de cómo deben ser las experiencias de aprendizaje. Entonces, bajo el título de integración curricular, vamos a tener una serie de estrategias que van a permitir que los estudiantes se enfrenten a los desafíos que el sistema de educación formal les presenta, de manera tal que puedan ir integrando eh, todos aquellos componentes vinculados a habilidades, a conocimientos y actitudes que tiene el concepto de aprendizaje involucrado en el currículum nacional, pero en forma más fluida, en forma más integrada, valga la redundancia de la palabra. E incluso aquí aparecen palabras claves como, por ejemplo, ¿no es cierto?, abordarlas de manera colaborativa. Esto es aprendizaje colaborativo o cooperativo. Recuerden lo que nos indican los hermanos Johnson desde la Universidad de Harvard respecto de lo que es, ¿no es cierto?, todo el tema de la colaboración en el aprender. ¿Mm? Entonces, cierro esta parte con la pregunta que vengo haciendo hace rato. ¿Puede la evaluación auténtica, las estrategias de evaluación auténtica, aportar al concepto de integración curricular? Pues la respuesta la digo de inmediato. Absolutamente sí. Vamos a decir al revés. La evaluación auténtica no puede existir y no puede funcionar si no lo hace en un contexto de integración curricular. ¿Mm? Porque, recuerden ustedes sus características, tiene que ser altamente significativa, tiene que estar en un contexto colaborativo, tiene que trabajar con hitos y hechos reales, tiene que estar vinculando una serie de variables de orden cognitivo, de orden de construcción de conocimiento y de orden actitudinal, y todo en un contexto socioemocional. Todo eso es propio y característico de la evaluación auténtica. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre el concepto de integración curricular y las estrategias de evaluación auténtica. El currículo nacional nos plantea tres tipos de integración. La primera la denomina como integración intradisciplinar, que consiste en la articulación de los aprendizajes basales y transversales con uno o más aprendizajes complementarios de una misma asignatura. O sea, cuando se habla de integración interdisciplinar, es un pasearse por una misma asignatura, pero considerando aprendizajes basales, complementarios y transversales. Bueno, acá de inmediato más adelante cuando muestre las estrategias, vamos a ver cómo estas estrategias de evaluación auténtica permiten que esto ocurra. ¿Cómo vinculamos un aprendizaje basal con un transversal, ¿no es cierto?, y un complementario? Ya lo veremos. Por lo tanto, recordar, la exigencia del currículum es que tenemos que tener experiencia de integración intradisciplinar. Lo segundo que plantea el currículum son experiencias de integración interdisciplinar. ¿Qué diablos es esto? Bueno, implica que la articulación de los aprendizajes basales y o los transversales con una o más aprendizajes basales, pero ahora aparecen otras asignaturas, ¿no? O sea,
Lo mismo que la intra, pero ahora entre distintas asignaturas. Y aquí ya esto no puede ser más evidente de que existen una multiplicidad de experiencias de evaluación auténtica que necesariamente deben trabajar así. Ya lo voy a indicar, ¿no? Así que integración interdisciplinar es el nombre de una experiencia que se acerca o que es lo más cercano a lo común y corriente de cómo aprende un ser humano. Nosotros no aprendemos por separado las cosas. Siempre las estamos integrando, nuestro cerebro las está asociando. Por lo tanto, este nombre, integración interdisciplinar, es lo común y corriente que debiera ocurrir en todas las experiencias de aprendizaje. Y por lo tanto, tenemos que buscar aquellas estrategias metodológicas y didácticas que nos permitan hacerlo. Y esas están a la vuelta de la esquina. Se llaman estrategias de evaluación auténtica. Y finalmente, hay un tema de integración con aprendizajes basales de cursos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros los profesionales lo que estamos haciendo siempre son diagnósticos de aprendizaje, ¿no? Y responsablemente lo que tenemos que hacer es que cuando hacemos estos diagnósticos y nos damos cuenta que hay brechas, no nos podemos hacer los lesos, no podemos mirar para el lado. Hay que enfrentar este tema de las brechas, ¿no? Eh, Toda vez que los diagnósticos nos indican aquello, ¿no? Y por lo tanto, al hacer eso, en una lógica de reflexión crítica de resultados de aprendizaje, debemos tomar algunas decisiones de tal manera de que incluyamos, ¿no es cierto?, a estos procesos de intra y interdisciplinariedad que ya acabo de comentar en materia de integración, integremos, ¿no es cierto?, aquellos temas que necesariamente debemos hacer y corresponden a años anteriores. ¿Mm? Entonces, esto es una revolución para el diseño curricular. Lo que nos están diciendo a propósito de priorización e integración curricular es que debemos, ¿no es cierto?, en primer lugar, priorizar lo esencial, lo imprescindible, como decía en palabras de César Coll. Priorizar aquello que es vital y complementarlo con los aprendizajes complementarios para que se potencien estos basales. Y además hacerlo en un contexto transversal, porque aprendemos en un contexto socioemocional. Pero por otra parte, a nivel de las estrategias de aprendizaje, por lo tanto, a propósito de diseño curricular, vamos a tener que hacer uso de estas miradas intra, inter y con años anteriores para que nuestros estudiantes vivan potentes experiencias de aprendizaje. Para ir terminando ya, empecemos a responder la pregunta que hice en forma reiterada. ¿Puede la evaluación auténtica alinearse con estos desafíos? Estos desafíos de priorización y estos desafíos de integración. Absolutamente sí. Y están ahí, a la vista. Están tan encima de la vista que no los vemos. ¿Y por qué digo esto? Porque hace rato en Chile se está trabajando, por ejemplo, cuestiones que vinculan la priorización curricular con la integración curricular a través de la evaluación auténtica. ¿De qué manera? Por ejemplo, con la famosa familia de los ABP. El ABP o la familia de los ABP, aquí yo tengo algunos, pero tenemos ABP Problema, ABP Proyecto, ABP Reto, ABP Juego, tenemos distintas estrategias didácticas para esto. Todo este tipo de procedimientos de evaluación auténtica, en este caso como la BP Problema, permite, uno, atender lo que nosotros determinemos que va a ser aprendizaje basal, complementado con el aprendizaje complementario en un contexto de aprendizaje transversal. Eh, ¿Por qué me lo permite? Porque toda la familia de los ABP, y los que vienen a continuación que voy a mostrar, instalan al estudiante en una situación de indagación, en una situación investigativa. Y además lo ponen en una situación en que tiene que trabajar autónomamente, autorreguladamente. Ya deja de existir
este tradicional sistema de enseñanza en que solo habla el profesor y el alumno en forma conductista realiza algunos tipos de ejercicios, como repitiendo los modelos que el profesor muestra ahí adelante. Acá no. Acá el alumno es desafiado con un problema y se sigue un método, que son los pasos que tienen los distintos tipos de ABP, pero que la columna vertebral, repito, es que el estudiante se instala en una actividad indagatoria, investigativa, donde desarrolla autonomía y autorregulación en un contexto de trabajo colaborativo con sus pares. Por lo tanto, ¿qué más queremos? Ya con todo eso que he dicho, estamos describiendo lo que plantea la priorización y la integración curricular en cuanto a trabajo colaborativo y en cuanto a profundizar en lo esencial. Entonces, queremos priorizar y fundamentalmente queremos trabajar con estrategias de aprendizaje que apunten a la integración intradisciplinar, interdisciplinar. Lo que tenemos que hacer es ocupar estrategias adecuadas. Y aquí tenemos una. Se llama ABP problema. ¿Mm? No me voy a profundizar, es lo mismo. Esta se llama ABP proyecto y tiene el mismo comportamiento que el anterior. También es una herramienta que el estudiante se instala en un rol indagatorio investigativo con una actitud autorregulada y autónoma, compartiendo con sus pares, es decir, en un trabajo colaborativo y por lo tanto conviviendo en un entorno fuertemente socioemocional para alcanzar los desafíos que le imponga, ¿no es cierto?, el aprendizaje en juego. ¿Mm? Y lo mismo ocurre con el estudio de caso, lo mismo ocurre con la VT Going, y por lo tanto puedo seguir nombrando una serie de recursos que hemos venido mencionando desde la sesión 1 y lo voy a estar mencionando en la sesión 9 porque todos tienen, repito, el mismo denominador común. El estudiante se instala en un camino indagatorio, investigativo, lo cual le exige empezar a desarrollar autonomía, autorregulación y trabajo en colaboración con sus pares. Quise dejar para el final el rol del docente en esto, en la priorización y en la integración. En todo este tipo de herramientas, ¿qué hace este docente? Pues tiene el rol de ser un mediador estratégico, un mediador estratégico. Ya Ausubel, ya Vygotsky y finalmente hace no muchos años el viejito Fornstein nos dejaban sumamente en claro cuál era este rol estratégico, este rol de mediador estratégico, el cual va conduciendo este proceso, el cual es conocedor absoluto de la metodología de estas estrategias de evaluación auténtica que le permiten movilizarse dinámicamente e interactuar con sus estudiantes para que se produzcan estos aprendizajes. Por lo tanto, para ir cerrando, ¿cómo atender la priorización y la integración curricular, que hoy día está exigida en los documentos del currículum prescrito nacional? Bueno, aquí tenemos una herramienta poderosa, se llama estrategias de evaluación auténtica, las cuales trabajan con, siempre con aprendizajes que son altamente significativos, que son reales, que le permiten al estudiante indagar, investigar, desarrollar autonomía, desarrollar autorregulación y aprender a trabajar con los demás, es decir, en un ambiente colaborativo, es decir, en un ambiente que el currículum denomina como, ¿no es cierto?, transversalidad. Por lo tanto, cierro respondiendo a la pregunta. ¿Puede la evaluación auténtica, a través de sus estrategias, responder a las exigencias de los procesos de priorización curricular y de integración curricular? Absolutamente sí. Es más, no es que pueda, prácticamente es el único camino de cómo hacerlo.
es la forma de ir al centro nuclear del cómo aprende el ser humano en forma integrada. Y por tanto nos asegura que se instalen aprendizajes sólidos, aprendizajes, como dice nuestro currículum, basales que son imprescindibles. Y además permite, y las estrategias de este tipo de evaluación les da un acceso a todo aquello que es lo complementario, denominado en el currículum como aprendizaje complementario, que va a permitir, ¿no es cierto?, apoyar la instalación de estos aprendizajes basales. Así que, estimados, hemos dado cumplimiento a una sesión más, esta es la número 4, en la 5 vamos a ver un nuevo tema, y que nuevamente los dejo cordialmente invitados para esta experiencia y atrévanse, atrévanse a innovar porque nuestros estudiantes tienen ese derecho a recibir experiencias de calidad cuando aprenden. Muy buenas tardes.